hablar de las multas fotográficas. Vamos a preguntarnos, ¿es un instrumento público la multa fotográfica? ¿Qué sistemas de valoración de la prueba debe emplearse para los casos de multas fotográficas, teniendo en cuenta el plexo jurídico que rige en la materia? Comencemos. Primero vamos a definir accidente de tránsito. La Ley Nacional de Tránsito número 24.449 en su artículo 64 define los accidentes de tránsito en que se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación. En nuestro país, Argentina, el índice de muertos por accidente por año es elevado. Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidente de tránsito. 22 personas mueren por día. Hay 7.885 víctimas fatales por año, 2009, y unos 120.000 heridos de distinto grado y miles de discapacitados. La pérdida económica del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 10.000 millones de dólares anuales. ¿Quiénes son las autoridades de aplicación en materia de control y juzgamiento del tránsito? Existe una ley nacional, la número 24.449, del 23 de diciembre de 1994, que regula el tránsito en caminos y calles de la República Argentina y, en principio, su jurisdicción en el ámbito federal. Decimos en principio porque las normas de esta ley pueden ser contempladas con disposiciones locales o bien adherir como legislación particular. Bueno, tengamos presente de que cuando hablamos de la ley 24.449 estamos hablando de la ley nacional de tránsito, es decir, la ley, digamos, por así decirlo, más federal o la primer ley que existe referida al accidente de tránsito. Porque obviamente cada jurisdicción, por así decirlo, ya sea municipal o intendencia, etcétera, va a estar obviamente sometida a la ley que pueda ser de la jurisdicción provincial. Pero esta no deja también de asimilarse a esta ley nacional. ¿Sí? Siempre recordemos de que la jurisdicción y competencia de las leyes van a estar obviamente teniendo el alcance justamente de ese territorio en el cual se impone dicha ley. Prevención y control. La Ley Nacional de Tránsito dedica algunas consideraciones en su articulado sobre materia de prevención, proponiendo un Consejo Federal de Seguridad Vial, que tiene un capítulo único, título 2, donde prevé la integración de todas las provincias conjuntamente con el gobierno federal y la capital federal, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde entre otros temas se estudian políticas de prevención de accidentes de tránsito, capacitación mediante cursos, a la vez de que se fomente la investigación accidentológica. Respecto del control, la mencionada ley contempla lo siguiente: se puede hacer una clasificación tripartita siguiendo la postura del profesor Horacio Rosati en el tomo 2 de su Tratado de Derecho Municipal. Primero el control previo, donde se analiza la idoneidad de los conductores para otorgarle la respectiva habilitación a los funcionarios encargados del control y los talleres mecánicos para su ingreso a la actividad. Por otro lado, el control concomitante, donde se prevén los supuestos de suspensión de licencia de conductor por ineptitud sobreviniente, revisión técnica de los automotores, y por el otro lado, el control posterior, que está dada por la investigación accidentológica a efectos de obtener resultados tendientes a optimizar la prevención de tránsito. Es decir, que el control, digamos, del tránsito, obviamente, va basado en tres facetas. Primero tenemos un control previo, ¿sí?, donde se analiza cuáles son, digamos, la legitimación de aquellos quienes puedan conducir el vehículo, ¿no? Es decir, tenemos la idoneidad del conductor, donde tiene que tener una licencia, es decir, su habilitación. Luego los funcionarios, ¿sí?, que van a estar encargados de controlar de que ese conductor tenga las condiciones, ¿sí? Y por supuesto luego también van a estar los controles de seguridad por parte de las agencias que vendan los vehículos, es decir, los talleres mecánicos.
En Argentina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe la verificación técnica vehicular que también habilita, digamos, de alguna forma a que el vehículo pueda circular en las diferentes rutas y calles, ¿sí? Lo mismo pasa en la capital federal, que también existe la verificación técnica vehicular. Por eso digamos que primero hay un control previo, ¿sí? Para el control del tránsito. Luego tenemos el control concominante, ¿sí? Donde obviamente ante alguna falla de lo anterior, es decir, de lo que mencionamos anterior, donde no se cumpla algo en la licencia, donde no se cumpla algo de los funcionarios encargados del control, ya sea digamos su legitimidad para firmar esa licencia o mismo o el vehículo está dañado, etcétera, está obviamente la ineptitud sobreviviente, ¿no? Es decir, la de la revisión técnica, etcétera. Y por último tenemos el control posterior, donde obviamente ante un hecho cometido, ante un hecho sucedido, mejor dicho, de donde hay un accidente, peritos obviamente se analizan con grandes informes y demás, peritos mecánicos, qué pudo haber pasado con ese vehículo en determinada ruta o en determinadas circunstancias, o mismo si el vehículo estaba en condiciones para transitar sobre ese lugar o cuál fue su falla técnica. Y esto obviamente llevado, digamos, de alguna manera a investigación, daría un conocimiento empírico para poder desarrollar una mejor prevención ante que se vuelva a repetir el mismo accidente. Aspectos procesales en torno al juzgamiento de faltas por tribunales administrativos. Partiremos de la base de que el Tribunal de Faltas Municipal solo entenderá y dirá el derecho en asuntos de materia administrativa. No tenemos la menor duda de que si el caso se reputase como penal, quedaría comprendido a la esfera del órgano judicial respectivo, ya sea correccional o de instrucción, y está bien que así sea por la especificidad misma del derecho penal. Bueno, a ver, acá hay una cosa, perdón por la palabra, hay una circunstancia, vamos a ponerlo, ¿sí?, en esos términos, que a veces confunde y hace, digamos, de alguna manera algo extraño, ¿sí?, de que una sede administrativa juzgue como si fuera un tribunal judicial. Bueno, ¿qué pasa? Los órganos municipales en Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están dedicados a tener lo que se llama un tribunal de faltas, ¿sí? Como el derecho administrativo lo aplica, el derecho administrativo entiende la cuestión de los órganos descentralizados y de órganos centralizados en materia de todo lo que tenga que ver con asuntos que obviamente el Estado está, digamos, haciendo visión de lo que sucede. Por eso mismo existe en la materia, digamos, no en la materia penal, perdón, quiero decir en la materia administrativa, la posibilidad de que la sede administrativa del Poder Ejecutivo tenga lo que se llama un tribunal de faltas. Y obviamente pueden producir o determinar sanciones como si fuera un juzgado penal. Obviamente que los delitos que están tipificados en el Código Penal, estos delitos son pura y exclusivamente del órgano judicial. Ahora, las contravenciones, donde obviamente se violan cuestiones que tienen que ver con los estatutos, o mejor dicho, con las ordenanzas municipales que podrían entrar en contravención por una falta en lo que instruye, obviamente que existen tribunales, tribunales de falta, ¿sí?, donde tenemos juzgados, una especie de jueces administrativos que se van a encargar obviamente de partir de la base de, sancionar respectivamente a el conductor o a quien cometió esa falta, ¿sí? Igualmente esto todavía no es judicial, ¿no? Es una cuestión administrativa. Ejemplo, si una persona malestaciona su vehículo en un determinado lugar y ese lugar, según una orden municipal, está prohibido, no es que está cometiendo un delito penal
a niveles del Código Penal argentino, ¿no? Está cometiendo una contravención por una instrucción municipal, ¿sí? Es decir, una falta. Y eso, obviamente, cabe una sanción que puede estar estipulada en esta instrucción municipal u ordenanza. Desde ahí, digamos que todavía la esfera donde se maneja esta situación va a ser en sede administrativo, ¿sí? Tribunal administrativo. Si luego, dentro de los hechos, también se profundiza y se lleva a que se encuentra un tipo penal tipificado en el código, lo cual se puede entender de que hay un delito penal, se va a llevar al ámbito judicial. Esto hay que tenerlo, es muy clave para entender qué se habla cuando hablamos de la justicia, porque muchas veces creemos que la justicia solo pasa por los órganos judiciales y no necesariamente tiene que ver con este aspecto, sino que también puede haberse o hacerse justicia desde los órganos ejecutivos, ¿sí? Es decir, desde los órganos administrativos, ¿ok? Esto es materia de lo que habla un poco la ley de procedimiento administrativo, que ya la veremos en los videos de derecho administrativo. Por cierto, es la 19.549, que profundiza estas situaciones donde separa lo que es administrativo con lo que es judicial. El planteamiento del problema pasa, a nuestro modo de ver, la cuestión por dos razones. Primero, los tribunales de falta municipal no están dentro del Poder Judicial, por lo que acarrea el problema de que tales jueces locales no revisten la entidad de un juez con el aval de la magistratura. De hecho, en la práctica, los mismos jueces de falta no sienten que su labor sea asimilable a la de un magistrado del Poder Judicial, ya que su puesto de los primeros queda sometido a presiones y voluntades políticas. Bueno, esto es un poco el hecho de quién es la figura de este que juzga, ¿no? Dentro de la sede administrativa, a diferencia de un juez que está dándole aval la magistratura. Por otro lado, tenemos el ligado al punto anterior, la persona de que desempeña como juez de faltas al tomar una decisión sobre un asunto de su comunidad, le dará mayor jerarquía a su carta orgánica que a cualquier otra norma, sea provincial o nacional, ya que siendo un funcionario local debe velar por los intereses de su municipio. Acá hay una cuestión para tener en cuenta, un puntito para tener en cuenta. El juez de faltas, si lo quieren poner de alguna forma, es parte del municipio, ¿sí? Si yo mañana tengo un juicio contra el municipio, justamente puede ser por una multa fotográfica o por una multa que me han impuesto, ¿sí? El juez de falta es parte del municipio, no es el que juzga. Es decir, lo llevaré después a la justicia contencioso administrativo, donde va a ratificar o rectificar lo que ese juez en sede administrativa, es decir, juez de faltas, me sancionó. Por eso acá están estas cuestiones de si un juez de falta es como un juez, digamos, de lo judicial. Es el dilema. Creo que este video nos sirve para distinguir este punto tan crucial, porque siempre escuchamos el juez, y nunca entendemos quién es ese juez, ¿sí? Si es un juez por tribunal de faltas, es decir, un juez de sede administrativa o tribunal de sede administrativo, o un juez en el ámbito judicial con el aval de la magistratura, ¿sí? Que obviamente hace al Estado parte. ¿Qué quiere decir el Estado aparte? El Estado contra una persona. Y obviamente el juez en el medio, que es el que sanciona esa controversia entre el Estado y una persona. Vamos a tenerlo en cuenta así por el momento, porque me parece interesante de que podamos separar las competencias que los jueces tienen y qué es un tribunal de faltas. Muchas veces las cuestiones administrativas de parte de un municipio, que no son del todo claras, tienen que ser dirimidas por el Poder Judicial luego, porque obviamente puede haber abuso del derecho o abuso del poder de policía por parte de ese municipio. Y cuando hablo de poder de policía, que ya lo veremos en derecho administrativo, estamos hablando de un abuso del derecho, ¿sí? Un abuso de autoridad.
Entonces, ese abuso de autoridad puede estar sometiendo a la persona a algo imposible, ¿sí? Solamente a la posibilidad de recaudar un dinero y nada más. Entonces, por eso mismo, esa contienda de Estado municipal contra la persona puede luego dirimirse en un juzgado del Poder Judicial. Registración de las infracciones de tránsito. La manera típica de registrar una infracción municipal de faltas es mediante el acta de comprobación, la cual es labrada por un funcionario público que da fe del contenido y consecuentemente la misma es considerada un documento público. Ahora, si tal acta es confeccionada con los recaudos legales y el funcionario es una persona idónea, la misma no presentaría mayores inconvenientes siempre y cuando se permita al presunto infractor defenderse y asimismo brindarle la posibilidad de rebatir el contenido del acta en un juicio justo. ¿Sí? Digamos que, el funcionario público, el inspector que ve o encuentra el hecho que se está violando o la contravención que se está llevando a cabo, puede obviamente en un acta, digamos una multa, confeccionarla y obviamente se va a considerar un documento público. Si se rompe eso, estamos hablando de algo que no repara otro carácter, ¿sí? Está rompiendo un documento público, es decir, el funcionario que está destinado en su desempeño a registrar determinada infracción, obviamente que esa registración en un acta queda como un documento público. El romperlo, el hacerlo perder o lo que sea sobre ese extravío, estamos hablando de un documento público. Ese es el carácter. Es decir, por más que sea en sede administrativa el funcionario que se encargue de registrar la infracción, siempre va a estar, denominado un carácter de carácter público, ¿sí? No de carácter privado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la persona del funcionario público, estamos hablando del municipio que le da función a esa persona para registrar esa infracción, ¿ok? Ahora, igualmente, y esto es constitucional, siempre tiene que haber la posibilidad de defensa en juicio. ¿Qué quiere decir? De que una persona que haya sido infraccionada, ¿sí? Que le haya cabido una infracción, tiene el derecho a defenderse. Por eso tiene el derecho a rebatir el contenido de lo que se haya impuesto en esa acta. ¿Ok? Las multas fotográficas. Las llamadas fotomultas representan un mecanismo de captación de infracciones mediante fotografías sacadas automáticamente por instrumentos electrónicos y sin contar con la presencia de una persona que oficie el operativo. Se plantean varios puntos de discusión en torno a este sistema de registración. Uno de ellos está dado por determinar si son lícitas estos instrumentos y si lo son, qué valor probatorio debe asignárseles a la hora de ponderar dicha prueba como única constancia de una infracción. Venimos hablando del funcionario público que registra en un acta de un documento público una contravención a una infracción. Ahora, ¿tiene validez la multa donde no se encuentra la persona humana registrando esta infracción? Esto es lo que estamos separando. La ley regula la validez de dicho sistema, la ley 25.650. El artículo 1 dice: prohíbase el uso del sistema de radar foto para el control vehicular en las rutas nacionales como medición de velocidad de vehículos automotores de transporte público y privado, de carga de pasajeros o de uso particular cuando éste no cumpla con la reglamentación metrológica y técnica establecida por la resolución 753/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, reglamentaria de la Ley Nacional 19.511 de Metrología. ¿Qué quiere decir? ¿Que está prohibida la fotomulta? No, no está prohibida la fotomulta. ¿Se puede utilizar la fotomulta como registro? Sí, se puede utilizar. Pero esta cámara, digamos, vamos a ponerle un nombre al producto, tiene que tener y cumplir, ¿sí?, con la reglamentación de la metrología y técnica establecida por una resolución de la Secretaría de Industria, de Comercio y Minería, ¿sí?, que se va a encargar de revisar si
esa cámara, digamos, que toma esa fotomulta, o mejor dicho, la foto, va a estar en condiciones de poder registrar una infracción. ¿Ok? Entonces, no sirve ninguna cámara que uno ponga, ya sea un celular, ya sea una cámara que se compre en un comercio, ¿sí? Como solamente un sistema, solamente para sacar foto, no va a servir, ¿sí? Para registrar una multa. Asimismo, si un funcionario público saca su celular y saca una foto y con eso está interpretando, digamos, que hay una infracción, no va a servir como prueba, ¿sí? No va a servir como prueba para poder tomar en cuenta la multa. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque si vemos a un inspector que encuentra a un vehículo mal estacionado y saca una foto, después en defensa de la propia persona que estacionó, la foto no va a servir de su celular, no va a servir como justificación, digamos, de la infracción que le impuso en un acta, ¿sí? Solamente van a estar reguladas y va a tener validez aquellas cámaras que obviamente cumplan con la reglamentación metrológica y técnica impartida por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación. La Ley 19.511 de Metrología impone las exigencias mencionadas a este tipo de instrumentos, es de orden nacional y sus requisitos deben tener cumplimiento obligatorio en todas las jurisdicciones provinciales y municipales del país, independientemente de que una provincia haya adherido o no a la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, ejemplo Córdoba y Mendoza. La reglamentación a la que alude esta norma es puramente técnica, tanto que necesitaríamos de un perito especialista para que evalúe tal reglamentación. No obstante, partamos de la base de que dichos mecanismos son válidos porque cumplen con los recaudos fijados por la Secretaría de Industria y Comercio y Minería, atento a que lo que nos interesa es desentrañar qué normas procesales y sistemas deben aplicarse. Entonces, supongamos, si nosotros tenemos una persona, funcionario público, o mismo cualquier otra persona que saque una foto, ¿sí?, con su celular, en una imposible infracción de algún transeúnte con su vehículo mal estacionado, sin las luces reglamentarias, etcétera, etcétera, donde quiera impartirle o juzgarle o imputarle, digamos, una infracción, no va a tener la validez como prueba fundamental para poder hacer que esa sanción sea efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a estar avalada esa cámara que sacó su celular dentro de los recaudos fijados por la Secretaría de Industria, de Comercio y Minería, ¿sí? Esto es fundamental para tener en cuenta cuando hablamos de qué cosas tienen validez y qué cosas no tienen validez, porque hay mucha confusión, digamos, en el mundo, en el sentido común, de que obviamente uno saca una foto y cree que tiene la prueba de todo lo malo de algo, y a veces la verdad que la legitimación de la prueba es necesaria, o la razonabilidad de la prueba es necesaria cuando ésta es regulada o fijada por los entes que deben ser los que obviamente fijen, ¿sí?, o reglamenten ese instrumento para poder hacer válido una infracción. Carga de la prueba. Primero debemos determinar sobre quién recae la carga de la prueba de una multa fotográfica, es decir, sobre el mismo estado que tomó la imagen mediante su instrumento o sobre el particular que se debe afectado por esta imputación administrativa. Creemos que debe probar el que mejores condiciones se encuentre de hacerlo, carga probatorias dinámicas, lo que daría como resultado al propio municipio que utilizó este medio. De ser así, el problema, si bien parece tener una respuesta todavía que queda por determinar si tal acta anómala es instrumento público conforme a las prescripciones del artículo 993 del Código Civil, y este punto creemos que tal acta no es un documento público por la razón de que quien la instrumenta no es un funcionario público como debería serlo.
Segundo, como estamos dentro del ámbito del derecho administrativo y uno de sus principios es el de presunción de legitimidad de los actos administrativos, parecería que se desplazaría el principio de inocencia, con lo que vulneraría el debido proceso. Bueno, acá tenemos varias cosas para poder hablar si queremos, ¿sí? Obviamente sobre lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Es fundamental, porque obviamente un funcionario público tiene legitimidad para poder infraccionar, ¿sí? No digo, acá no estamos diciendo que una persona que hace un acta, ¿sí?, donde hace un acta de infracción, no tenga las facultades que debe tener para poder cometer, digamos, tal imputación. Eso existe y puede ser establecido, ¿ok? Ahora, el problema para poder uno pelear esa multa, ¿ok?, es ver la legitimidad de la misma. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, ¿es funcionario público el que la imprime? Sí. El funcionario público, ¿de qué se jacta para poder saber de si hay o no una infracción? Primero, obviamente, tener conocimiento de la ley tránsito local, ¿sí?, o mejor dicho, de las faltas que podría llegar a cometerse en el propio, digamos, municipio. Por otro lado, tenemos que ver de si el vehículo estaba en un lugar donde produce una infracción, qué, por qué cosas. Luego tenemos que ver si el vehículo estaba, digamos, en algún punto legitimado para poder transitar, es decir, verificación técnica vehicular. Podemos ver si el conductor tenía licencia para poder conducir. Por otro lado, tenemos que ver, obviamente, si hay pruebas visuales, como por ejemplo las cámaras, si esas cámaras están legitimadas, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y así sucesivamente podemos empezar a hacer una evaluación probatoria, obviamente, de un montón de cuestiones. Ahora, ¿quién tiene la carga de la prueba? Obviamente que la carga de la prueba es el que se imputa la sanción. Si yo, gobierno, digo, esta persona está infraccionando, es porque yo veo cosas y tengo la prueba de que realmente le imparte una sanción. Nadie tramita una sanción por otro, ¿sí? Es el Estado que obviamente impone la sanción al tener su prueba de que la sanción existe, ¿ok? Como conclusión, es importante que los conductores comprendan las razones detrás de las multas fotográficas, las bases legales para su emisión y cómo pueden evitarlas. Al hacerlo, pueden tomar medidas para evitar multas innecesarias y mantener seguros a las carreteras. Permitir la implementación de multas fotográficas implica vulnerar los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, ya que no se puede equiparar un artefacto electrónico como si fuese una persona. Consecuentemente, la multa emanada de un mero equipo electrónico no puede configurar la categoría de instrumento público, por lo que al momento de juzgar sobre el mérito de una causa, los jueces deberán valorar dicha prueba tomando como base el sistema de la sana crítica racional y no como si fuese una prueba legal. Bueno, vamos a continuar hablando de cuestiones que tienen que ver con los daños, ¿sí?, y también cuestiones del derecho administrativo y poder de policía. No se olviden de ver los próximos videos, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística. Nos estamos viendo en la próxima y recuerden siempre, ¿sí?, que acá estamos tratando de diferenciar cuestiones que son importantes para a la hora de actuar como abogados o estudiantes de derecho cuando tengan que ser abogados. Bueno, les agradezco, mi nombre es Facundo, nos vemos en la próxima. Chau, chau.